el sexenio del presidente López Obrador ya casi termina. Y antes de irse presentó 20 iniciativas de reforma que tienen que ver con temas tan variados como proteger a los animales, garantizar las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad y por supuesto no se podía ir sin garantizar la eliminación de organismos autónomos como el INAI. En este video te contamos en resumen de qué se tratan estas 20 iniciativas y te damos los puntos más importantes que debes conocer sobre ellas. Antes de empezar, en este video vamos a hablar de todas las iniciativas presentadas por el presidente, así que si tú solamente estás interesada o interesado en una o en dos o quieres saltar directamente a cualquiera de las 20, en la descripción del video tienes la lista de todas las iniciativas y el minuto y el segundo en donde hablo de ellas, así que si no quieres escuchar todas, te sugiero que saltes directamente a ese tiempo. Sin más introducción, vamos directamente con la primera iniciativa y esta se refiere a reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esto suena, pues, muy bien, pero exactamente ¿a qué se refiere el presidente con esto? De acuerdo con el texto de su iniciativa, esto contempla diferentes puntos, como por ejemplo, hacer consultas públicas en caso de que el gobierno vaya a hacer algún proyecto o vaya a reformar alguna ley que les pueda afectar en sus vidas o en su entorno. Además, se propone promover y preservar las lenguas indígenas y su patrimonio cultural, así como reconocer la medicina tradicional y la partería. Otro punto muy importante de esta iniciativa es que se busca garantizar el acceso a medios de comunicación y telecomunicaciones de estos pueblos. En segundo lugar, tenemos garantizar las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad. Estas pensiones ya son entregadas actualmente, pero el presidente quiere reformar la Constitución para principalmente, porque hay otros puntos, pero principalmente asegurarse que dos cosas sucedan. La primera, que se reduzca de 68 a 65 la edad para empezar a recibir la pensión para adultos mayores. Y además que en el caso de las personas con discapacidad se garantice el tratamiento de rehabilitación priorizando a personas menores de 18 años. Además, en ambos casos está buscando que estas pensiones aumenten año con año. La tercera iniciativa tiene que ver con otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos en todos los niveles educativos. Y la cuarta tiene que ver con la salud. En esta iniciativa, el presidente propone que se garantice el acceso a servicios de salud de manera gratuita para todas las personas en nuestro país. Un punto muy importante de esta iniciativa es que establece que el Estado va a garantizar estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos de manera gratuita a toda la población. Después vamos con una iniciativa sobre la vivienda para personas trabajadoras. En esta quinta iniciativa, el presidente habló sobre que todas las personas trabajadoras en México puedan ser dueñas de su vivienda. Puntos importantes de esta reforma son que cualquier persona trabajadora pueda rentar una casa del Infonavit después de un año de cotización y que esta renta no sea de más del 30% de su salario. Además, si se mantiene la renta durante 10 años, la persona tendrá la posibilidad de adquirirla. En sexto lugar, presentó la iniciativa que tiene que ver con el maltrato animal. En esta iniciativa, el presidente propone elevar a categoría constitucional la protección de los animales, lo que conllevaría expedir una ley general en esta materia. También se buscaría prohibir el maltrato de los animales para consumo humano e incluir en los planes educativos temas sobre la protección y el cuidado de los animales. La propuesta número 7 tiene que ver con el medio ambiente. En esta propuesta, el presidente López Obrador busca que se prohíba el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto. Y la propuesta número 8 también tiene que ver con el medio ambiente, pero esta vez es sobre las concesiones de agua. En el documento de esta iniciativa se plantea que se priorice el consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso, es decir, sobre el uso para la industria, para el riego y para cualquier otra cosa. En esta iniciativa se propone que en las zonas con escasez de agua solamente se den concesiones para uso doméstico.
doméstico. Esto contrasta con lo que sucede actualmente, de lo cual, por cierto, tenemos una investigación en serendipia.digital. El enlace lo tienen en la descripción del video. Y lo que sucede es que hay zonas con poco acceso al agua en nuestro país, en donde este recurso natural se está concesionando para que lo utilicen, por ejemplo, fábricas o lo utilicen para agricultura y no exactamente para consumo humano y doméstico. El punto número 9 tiene que ver con varios temas. Este punto engloba prohibir los vapeadores y el fentanilo, pero también castigar la extorsión y las empresas factureras. Los últimos dos puntos se refieren a penalizar con severidad, de acuerdo con el documento presentado por el presidente, el delito de extorsión que realiza la delincuencia organizada, así como el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de empresas factureras. Después, en la iniciativa número 10, y ya vamos a la mitad de estas 20 iniciativas, pasamos al tema del salario mínimo. Esta iniciativa, que tiene que ver con el salario mínimo en el país, busca que el aumento año con año al salario mínimo en México nunca esté por debajo de la inflación. Esto es algo de lo que el presidente ya había hablado y de hecho tenemos otro video en el que hablamos sobre este tema, así que si quieres conocer más, te sugerimos que veas ese video. Y la iniciativa número 11 también tiene que ver con el salario mínimo, pero solo de algunos trabajadores. Esta iniciativa se refiere a garantizar un salario mínimo para trabajadores de salud, educación y seguridad. En esta iniciativa, el presidente habla sobre que maestras, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras generalmente reciben un salario muy bajo, por lo cual, de acuerdo con esta propuesta, su salario no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos en el IMSS. La iniciativa número 12 tiene que ver con las pensiones, pero no la pensión para personas con discapacidad ni la pensión para personas adultas mayores, sino la pensión de todas las personas trabajadoras en nuestro país. De esto también hablamos en otro video, te sugiero que lo veas si quieres saber más, pero en esta iniciativa ya se dan más detalles sobre cómo sucedería esto. Puntos importantes de esta iniciativa son que, por ejemplo, el presidente está proponiendo que los trabajadores se puedan pensionar con el 100% de su salario. Para lograr esto, propone crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que empezaría a ser creado el próximo 1 de mayo. Y la pregunta del millón, o de los miles de millones de pesos que se necesitan para esto, ¿de dónde va a salir el dinero? El presidente también lo explica y dice que el 75% de este dinero vendría del Instituto para devolver al pueblo lo robado. El resto vendría de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyo dinero, por cierto, se había dicho que se iba a donar para las personas damnificadas en Acapulco, pero ahora parece que no, lo vamos a usar para las pensiones. Otra parte de este dinero vendría de la eliminación de órganos autónomos, que por cierto, el IMCO ya investigó esto, hizo los cálculos y la eliminación de estos órganos nos va a dar menos del 1% de lo que necesitamos para las pensiones, pero bueno, eso está proponiendo el presidente. Y también vendría de la liquidación de Financiera Rural. Y pasando a otro tema, la iniciativa número 13 tiene que ver con garantizar la educación y el trabajo a todas las personas en nuestro país. Por esto, el presidente está proponiendo que cuando una persona no esté estudiando ni trabajando y sea una persona joven, el Estado debe emplear a esta persona y pagarle durante un año lo equivalente al salario mínimo cada mes. Es decir, lo que actualmente conocemos como jóvenes construyendo el futuro. La iniciativa número 14 tiene que ver con los campesinos. En esta iniciativa, el presidente López Obrador plantea que todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras van a contar con un jornal seguro, justo y permanente. De esta manera se propone mantener el programa Sembrando Vida y también el programa Producción para el Bienestar. Además, mantener los precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y seguir entregando fertilizante de manera gratuita para todos los pequeños productores del país. En la iniciativa número 15, el presidente aborda dos temas. El primero, hacer más trenes de pasajeros, y el segundo, garantizar el acceso a Internet. Sobre el primer punto, el presidente dice que se van a utilizar los 18,000 kilómetros de vías férreas que fueron concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo para hacer trenes de pasajeros. Y sobre el segundo tema, plantea que el Estado esté obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet y que esto puede ser por medio de una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. El número 16 tiene que ver con el gasto en campañas, el financiamiento a partidos políticos y también el número de legisladores.
legisladores. Puntos importantes sobre esta iniciativa es que propone eliminar las candidaturas plurinominales, con lo cual los diputados quedarían en 300 y los senadores en 64. Además, propone la elección de magistrados de organismos electorales por medio del voto popular y reducir del 40% requerido actualmente al 30% la participación en las consultas populares para que sean vinculantes. Esto incluiría la revocación del mandato. En este mismo sentido, en la iniciativa número 17, el presidente propone que tanto los jueces como los magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por voto popular. El punto número 18 tiene que ver con hacer de la Guardia Nacional una corporación incorruptible. ¿Qué propone el presidente para hacer esto? Bueno, que de nuevo esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el documento de esta iniciativa, el presidente dice que la Guardia Nacional fue creada para cumplir tareas de seguridad pública y que está proponiendo que forme parte de la Sedena con estricto respeto a los derechos humanos para evitar que se corrompa. La iniciativa número 19 tiene que ver con que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente, algo que él ha dicho en repetidas ocasiones, pero lo que está proponiendo es que esto esté plasmado en nuestra Constitución. En esta misma iniciativa se plantea eliminar cualquier privilegio o exceso en los poderes del gobierno federal. Y llegamos a la iniciativa número 20. Esto es algo que el presidente ha mencionado una y otra vez durante su gobierno y es la eliminación de los organismos autónomos, entre los que, por supuesto, está el INAI. Como lo ha dicho también en repetidas ocasiones el presidente, su justificación es que estos son organismos onerosos que no les sirven al pueblo y que solo benefician a algunas personas. Pero lo importante en esta iniciativa es que el presidente ya plantea qué organismo o qué dependencia va a absorber tanto las atribuciones como las obligaciones de estos organismos que está planteando eliminar. Y la cosa quedaría de la siguiente manera. La Comisión Federal de Competencia Económica sería eliminada y la Secretaría de Economía adquiriría sus facultades y obligaciones. Las del Instituto Federal de Telecomunicaciones serían adquiridas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En esta iniciativa, el presidente también está proponiendo eliminar al Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y todo lo que hace este consejo sería hecho a partir de entonces por el INEGI. Por otro lado, las facultades y obligaciones del INAI tendrían que ser absorbidos por varias dependencias y organismos. Eso es lo que plantea el presidente. Dice que tanto la Secretaría de la Función Pública como el órgano de control y disciplina del Poder Judicial, como los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y las contralorías del Congreso de la Unión, se quedarían a cargo del derecho de acceso a la información, protección de datos personales y política de transparencia de la Administración Pública Federal. Después, las contralorías o las áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatales absorberían todo eso, pero en el ámbito de la Administración Pública Estatal. El Instituto Nacional Electoral, el INE, estaría a cargo de todo lo relacionado con partidos políticos. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estaría a cargo de todo lo relacionado con los sindicatos. Y por último, la tutela y la protección de los datos personales en posesión de particulares quedaría en manos del Ejecutivo Federal. Bueno, pues al parecer no es tan sencillo desaparecer al INAI, pero esto es lo que plantea el presidente. Después, la Secretaría de Energía absorbería todo lo relacionado con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y también se plantea eliminar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, y sus atribuciones y obligaciones serían absorbidos por la Secretaría de Educación Pública. Y este es un resumen de las 20 iniciativas presentadas por el presidente. Por favor, cuéntanos en los comentarios qué te parece, platícanos si estás de acuerdo con unas y en desacuerdo con otras, o si todo te parece muy bien o si todo te parece muy mal. Compártenos tu opinión en los comentarios. Recuerda que la nota completa la puedes leer en www.serendipia.digital y si llegaste hasta aquí, déjanos un corazoncito amarillo para saber que viste el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.